Bien, voy a compartir pantalla, por favor. ¿Pueden ver la pizarra virtual, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Bien. Vamos entonces a empezar nuestra clase. Vamos a empezar con un ejemplo. Un minuto, por favor.
Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, la siguiente información corresponde al tiempo en horas que permanecieron almacenados 50 productos antes de su distribución en el mercado. De la cual se tienen los siguientes datos. H5 acumulada vale 1. Marca de clase del cuarto intervalo 90. Frecuencia 1, 5. La relativa acumulada del segundo intervalo 0,34. La absoluta acumulada o la absoluta del tercer intervalo 25. La mediana que vale 66.4 y la media aritmética que vale 65.6. Con esos datos nos piden inciso A. Reconstruir la tabla de frecuencias. Inciso B. Halle los cuartiles el decil 6 y el percentil 90. Voy a completar la tabla aquí. Límite inferior, límite superior. Marca de clase. Frecuencia absoluta. La absoluta acumulada. La relativa. Y nuestra relativa acumulada. Procederemos a colocar nuestros datos en la tabla. Dice, frecuencia relativa acumulada del quinto intervalo, 1. La marca de clase del cuarto intervalo,
20. Frecuencia absoluta del primer intervalo, 5. Acumulada del segundo intervalo, 0,34. Absoluta del tercer intervalo, 25. Y ahí obviamente los datos de mediana y media. Algo debo de tomar en cuenta es que como n es 50 productos, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas tiene que ser igual a n. La sumatoria de todas las frecuencias relativas debe de ser 1. Y si la última relativa es 1 acumulada, que es la quinta, quiere decir que el cuadro de distribución de frecuencias solamente va a tener 5 intervalos. Entonces, H1 es F1 entre N, que en nuestro caso es 5 sobre 50. Por lo tanto, vamos a tener 0,10 si no me equivoco. Exacto. H3 es F3 sobre N. 25 sobre 50. Que sería 0,5. Entonces, H1 es 0,10, H3 0,50. Vamos a ir acumulando. No olvidemos que esto es 5 y para el acumulado del primer intervalo 0,10. El H2 acumulado es 0,34. No olvidemos que H2 es H1 más H2. Y esto es 0,34. Por lo tanto, H2 es 0,34 menos H1, que es 0,10. 0,24. Aquí. Son 0,10 más 0,24, 0,34. 0,34 más 0,50, 0,84. Al ser H2 minúscula 0,34, es decir, como H2 es F2 sobre N, F2, H2 por N. H2, 0,24 si no nos equivocamos, exacto, por 50. Que sería 12. Entonces aquí quiere decir 12. 5 más 12, 17. 17 más 25, 42. La sumatoria de todas las absolutas, n, que es 50. La última absoluta, 50.
la sumatoria de nuestras relativas, 1. Bueno, seguiremos ahora. Esta va a ser F4 y esta va a ser F5. En consecuencia, 5 más 12 más 25. Más F4 más F5. Vale 50. Eso quiere decir que F4 más F5 es 50 menos 42. 8. Ecuación 1. Un segundo, por favor. Bien. Obviamente, 42 más F4 me va a dar F4 acumulada, más F5 me va a dar 50, o sea, me va a reproducir la misma ecuación. Y con las relativas similarmente, o sea que ahora debo de utilizar nuestros datos restantes. Primero, vamos a utilizar la mediana. Para la mediana, sabemos que debemos calcular n medios. 50 dividido entre 2, 25. Esto buscamos en la columna de las acumuladas. Buscamos aquí. Y 25 está en el tercer intervalo, porque el primero solamente acumula hasta 5, el segundo hasta 17 y el tercero hasta 42. Entonces estamos aquí. Y vamos a tener lo siguiente. Límite inferior del tercer intervalo el f de la mediana o el f sub k, vamos a llamar, hemos dicho que es 42, el anterior 17. Entonces, la mediana es límite inferior de ese intervalo más n medios menos la frecuencia absoluta anterior entre la del intervalo menos la anterior por la amplitud. Aquí, si nos damos cuenta, nuestras incógnitas son C y límite inferior. Vamos a reemplazar datos. Mediana va a ser límite inferior, no sabemos cuánto es. N medios, 25. La anterior, 17.
la del intervalo 42, la anterior 17 por la amplitud. Entonces, vamos a tener, 25 menos 17 es 8, entre 42 menos 17 que es 25. De C. Ahora bien, vamos a empezar a vamos a tomar esto como asterisco por el momento y vamos a trabajar con nuestro dato. La marca de clase del cuarto intervalo. Cuando tenemos la marca de clase y sabemos que para una tabla de frecuencia de datos agrupados con intervalos de amplitud iguales, también esa misma amplitud se da en las marcas de clase. Entonces, si este es 90, al siguiente le sumamos la amplitud. A la anterior les restaré la amplitud. A la anterior le volveré a restar la amplitud, entonces va a ser menos 2 veces amplitud. Y al primero le volveré a restar la amplitud, pues va a ser menos 3 veces amplitud. Ya tenemos eso. Ahora bien, marca de clase del tercer intervalo es 90 menos amplitud. Marca de clase del tercer intervalo, 90 menos amplitud. Pero sabemos que esto es límite inferior más límite superior del tercer intervalo sobre 2. Pero el límite superior es el límite inferior más amplitud sobre 2. Entonces, vamos a tener de aquí 90 menos amplitud va a ser igual a 2 veces el límite inferior del tercer intervalo más la amplitud dividido entre 2. 90 menos amplitud igual al límite inferior del tercer intervalo más la amplitud dividido entre 2. Y de aquí despejamos límite inferior del tercer intervalo, que va a ser 90 menos amplitud dividido entre 2, menos 3 medios de la amplitud. Esto reemplazamos en asterisco. La mediana es entonces límite inferior 90 menos 3 medios de la amplitud más 8/25 de la amplitud, igual a ¿quién? Igual al valor de la mediana, que vale 66.4. Y obviamente de ahí hallamos la amplitud. A ver, veamos cuánto nos sale. Vamos a tener como un denominador, vamos a tener 50. 2 por 8 es 16. 3 por 25, 75. La amplitud, 66.4 menos 90.
Entonces vamos a tener 66.4 menos 90, que es menos 23,6, por 50, que es menos 1180, dividido entre 16 menos 75. 20. El valor exacto de nuestra amplitud había sido 20. Entonces, si el valor de nuestra amplitud es 20, el límite inferior del tercer intervalo es 90 menos 3 medios por 20. Por lo tanto, hola, dígame. Muy tarde, joven, ya no sé, las recepciones están a las 11 de la mañana. ¿Quién le indica eso? En este momento me encuentro en clase, no lo puedo atender, por favor, luego me vuelvo a llamar a las 6 de la tarde. Sí, hasta luego. Y de ahí, mil disculpas chicos, el límite inferior del tercer intervalo vale 60. Ya podemos cubrir aquí, fíjense. Límite inferior del tercer intervalo vale 60. Para el límite superior le sumo la amplitud. 60 más 20, 80. Este se repite aquí. 80 más 20, 100. Ese se repite ahí. 100 más 20, 120. Este superior o este inferior es el superior del anterior intervalo. Les resto 20, 40. Y al 40 les resto 20, 20. Eso quiere decir el promedio de 20 más 40, 60, dividido entre 2, 30. Más 20, 50. Más 20, 70. Más 20, 90. Y más 20, 110. Listo. Ya están completadas los límites y las marcas de clase. Ahora continuaremos. Para generar nuestra última ecuación utilizamos la media aritmética. Seguimos, ¿no? Por último, la media aritmética es sumatoria de frecuencia por marca de clase entre n. O si ustedes quieren, sumatoria de frecuencia relativa por marca de clase. Al final es lo mismo. F1 por X1 más F2 por X2, F3 por X3, F4 por X4, F5 por X5, dividido entre n, que es 50, igual a nuestro valor de media aritmética, que es 65.6. F1 por X1. De acuerdo a nuestra tabla, F1 por X1, 30 por 5. Más F2 por X2, 12 por 50.
más F3 por X3. 25 por 70. Más F4 por X4. 90 por F4. Porque no tenemos F4. F5 por X5. 110 por F5. 65.6. Y el 50 que multiplica pasa a dividir. 90 veces F4 más 110 veces F5 va a ser igual. Y aquí ahora hacemos nuestra diferencia. 65.6 por 50. 3.280. Le voy a restar 30 por 5. Le voy a restar 12 por 50. Le voy a restar 25 por 70. Total 780. Dividiendo entre 10 se va a eliminar un 0. Y nos va a quedar que 9 veces F4 más 11 veces F5 es 78. Y por 1, hemos llamado ecuación 1 a la otra relación, F4 más F5 es 8. Vamos a resolver el sistema. F4 es 8 menos F5. Reemplazando 9 por 8 menos F5 más 11 F5, 78. Veamos. 78 menos 9 por 8 que es 72. Sería 6. 11 menos 9, 2. 6 entre 2, 3. Y F4, 8 menos 3, 5. Listo. Cinco y 3 relativamente. O respectivamente. 5 y 3. 42 más 5, 47 más 3, 50. 5 entre 50, 0,10. 0,84 más 0,10, 0,94. Y para que me dé 1, 0,06. Tabla completa. Listo. Ya tenemos la tabla completa. Inciso B. Los cuartiles. Cuartil 1 con n cuartos. Cuartil 3 con 3n cuartos. N cuartos. 50 entre 4. 12.5. Nos fijamos. ¿Quién acumula hasta 12.5? El primer intervalo acumula 5, el segundo 17. Ahí está contenido 12. Entonces, límite inferior 40. Límite inferior más n cuartos anterior acumulada entre la del intervalo menos la anterior acumulada por la amplitud.
Límite inferior 40. N medios 12.5. El anterior 5. La del intervalo 17 menos 5 por 20. Lo mismo, similar para el tercer intervalo o para el tercer cuartil. Primero hallaremos nuestro primer cuartil. $12.5 menos 5. 7.5. Dividido entre 17 menos 5, que es 12. Por 20. Más 40. Primer cuartil, 52.5. Tercer cuartil, 3n cuartos. 3 por 50 sobre 4. 37.5. ¿Quién acumula 37.5? Tercer intervalo porque acumula hasta 42. Entonces es límite inferior 60. N cuartos, 37.5 menos el anterior. El anterior, fíjense, es 17, el del intervalo 42. Por la amplitud que es 20. Y hallamos nuestro tercer cuartil. Listo. Entonces, $76.4. Ya están ahí los dos cuartiles. Nos pide el decil 6 y el percentil 90. Decil 6. 6 por n décimos. 6 por 50 sobre 10. 30. Nuevamente nos encontramos. ¿Quién acumula hasta 30? El tercer intervalo. Entonces, decil 6 es 60 más 30 menos 17 sobre 42 menos 17 por 20. $30 menos 17, 13. Dividido entre... Eso es 0.52. $70.4. Percentil 90. 90 n cienavos. 90 por 50 sobre 100. 45. Aquí sí ya no es el tercer intervalo, porque el tercer intervalo acumula hasta 42.
y necesito 45. Entonces, el siguiente intervalo es 80, 47, 42. Entonces, 80 más 45 menos 42 sobre 47 menos 42 por 20. 45 menos 42, eso es 3. Dividido entre 5, 0,6. Por 20 es 12 más 80, 92. Esos son los deciles y percentiles, ¿no? ¿En qué unidades? En horas. Todo está en horas, porque nos dice que son horas que han estado almacenados. Es decir, en un 25% han estado almacenados 52.5 horas. En un 75%, 76.4 horas. En un 60%, 70.4 horas. Y en un 90%, el tiempo de almacenaje ha sido 92 horas. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? Inge, disculpe, Dígame. ¿de dónde sale el 52,5 horas? ¿De qué porcentaje? Primer cuartil, 25%. Ah, ya, ya, gracias, Inge. ¿Alguna duda más? Bien. Continuaremos. Ya hemos hecho un ejemplo con esto. Ahora continuamos con el avance. Ya hemos visto las medidas centrales, las medidas de agrupación. Ahora vienen las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tienen por objetivo evaluar cuán dispersas están las observaciones con respecto a algún valor central. Existen las medidas de dispersión absolutas y las relativas.
Una de las primeras medidas de dispersión absolutas, esencialmente, es el rango. Ya hemos visto que el rango no es nada más que la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Noten claramente ahí que básicamente nos está diciendo de qué valor hasta qué valor están dispersas todas las observaciones. El 100% de todos los datos. Un rango un poco más fino, ¿no? Es el rango intercuartílico. Básicamente es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Nos está diciendo las observaciones que están entre el 25 y el 75%. Algo un poco más elaborado es el rango semi-intercuartílico. Básicamente es el rango intercuartílico entre 2. No están dando límites en el cual están el 100% de las observaciones, si es el rango, si es el intercuartílico entre el 25 y el 75, y si es el semi-intercuartílico entre el 25 y el 75, pero entre 2. Son medidas muy groseras, porque básicamente nos dan límites de intervalos, pero no nos dan algo que nos permita interpretar cuán dispersas están las observaciones con respecto a un valor central. Ahí surge como una opción la desviación media. Básicamente la desviación media es el promedio ponderado de las desviaciones de las marcas de clase con respecto a un valor central elegido. Es decir, la desviación media es la sumatoria desde el primer al último intervalo de la frecuencia absoluta por el valor absoluto de la marca de clase menos el valor central elegido, todo dividido entre n. Usualmente se toma como valores centrales a la media aritmética
y a la mediana. La desviación media, entonces, con respecto a la media aritmética, sumatoria del primer al último intervalo de la frecuencia absoluta por la marca de clase menos el valor central, que en este caso es la media aritmética, dividido entre n. Y la desviación media con respecto a la mediana, sumatoria del primer al último intervalo, frecuencia absoluta por valor absoluto de marca de clase menos mediana entre n. La desviación media como valor central o como medida de dispersión presenta las siguientes desventajas. 1. No toma en cuenta el signo de la desviación. Segundo. Como no toma en cuenta el signo de la desviación, ¿qué significa eso? Que al manejar valor absoluto, todo lo que es negativo se transforma en positivo. Si este es el valor central, algunas marcas de clase están por debajo y otras están por encima. La diferencia de estos valores con respecto a los otros es el signo, ¿no? Porque aquí va a ser negativo y arriba va a ser positivo. Con el valor absoluto todo lo convierte en positivo. Y 2, no es manipulable algebraicamente. Entonces, por ese motivo, y para salvaguardar esas desventajas, surge la llamada varianza y desviación estándar. Esta es otra medida de dispersión, pero que es la más utilizada. Y básicamente nos dice, la varianza se define como el promedio ponderado del cuadrado de las desviaciones de la marca de clase
con respecto a la media aritmética. Esta varianza adquiere dos significaciones. ¿Sí? Existen la varianza muestral y la poblacional. Vamos a ver la varianza muestral. La varianza muestral, varianza de la variable X, se simboliza por S de X y se define como la sumatoria desde el primer hasta el último intervalo de la frecuencia absoluta que multiplica al cuadrado de la marca de clase menos la media aritmética y todo dividido entre n-1. ¿Sí? Entonces, varianza muestral se simboliza como S al cuadrado de X. Y como su nombre lo indica, se encuentra a partir de la muestra. Es decir, solamente sirve para muestras. La poblacional varía un poco en su definición, porque como su nombre lo indica, es para la población. Y la poblacional nos dice la varianza de la variable X, pero poblacional se simboliza como sigma de X al cuadrado. Y se define como la sumatoria del primer al último intervalo, o en este caso, al último dato de la frecuencia absoluta, marca de clase menos. Ahora no puedo utilizar la media de la muestra, porque X barra es la media de la muestra. Tengo que utilizar la media de la población, y esa se simboliza como mu, dividido entre 2, o diré al cuadrado, pero esta vez es entre n, donde mu es la media poblacional. N mayúscula, tamaño de la población. El valor de la media o de la desviación estándar muestral o de la varianza, si ustedes quieren, pondremos así, el valor de la varianza muestral se considera igual que la poblacional cuando la cantidad de observaciones es mayor a 120 en la estructura práctica. Pero en realidad lo que se hace es un proceso de inferencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa inferencia? La inferencia es asumir que un valor muestral
va a ser un valor poblacional siempre y cuando tenga un margen de certidumbre y siempre y cuando esté en un intervalo de confianza. Es decir, en la inferencia decimos que la media de la población es la media de la muestra, si y solo si hay un nivel de confianza y un intervalo de confianza. Y de la misma manera, la desviación estándar o la varianza poblacional, decimos que es la varianza muestral, si solo si, el mismo criterio. Hay un nivel de confianza y un intervalo de confianza. A eso ustedes van a llegar en su estadística 2, ¿no? Lo que les toca el otro semestre, donde van a hacer inferencias. Nosotros simplemente vamos a llegar hasta el cálculo de todos los parámetros muestrales de las desviaciones. Para concluir el capítulo, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, como mi varianza era S cuadrado de X, si le saco la raíz, va a ser simplemente S de X. La raíz cuadrada de la sumatoria de frecuencia por marca de clase menos media aritmética al cuadrado entre n menos 1. Eso se llama desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Así como hay muestral, también hay la poblacional. Pero la poblacional, como les hemos dicho, no la calculamos porque hacemos una inferencia a partir de la muestral. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Todo claro, ingeniero. Hoy estamos a 2, ¿no? Sí. Las otras diapositivas ya les he pasado en PDF o todavía. Chicos, ya les he pasado lo del 16, 22 y 23 de febrero. ¿O aún todavía no les he pasado? Del 16 y del 22, sí, ingeniero. Ya lo ha pasado al grupo de WhatsApp. Ya, por si acaso les voy a pasar lo de hasta la clase del 23. Lo voy a descargar en PDF. Y los de esta clase juntamente con lo que vayamos completando, porque saben que cada 20 se almacena.
Lo vamos a completar con lo de la siguiente clase. Entonces, de